Shalom, buenas noches, ¿cómo estás? Que el Padre te bendiga. Estoy en otro estudio acerca de la epístola a los Hebreos y voy a aprovechar el tiempo a apoderar este mensaje. Por eso no lo publiqué de antemano, porque justo pude hacerlo ahora, así que quiero dar este última serie de estudio acerca de la epístola a los Hebreos, ya el capítulo 12 y el capítulo 13. Así que damos gracias al Padre, bendecimos su nombre, bendecimos su palabra. Él es bueno, misericordioso. Y vamos a ver entonces hoy la última serie de este libro que ha sido de mucha bendición a mi vida y sé que a muchas personas también. El libro de Hebreos, la epístola de los Hebreos, tiene mucha riqueza espiritual, tiene mucha bendición para el pueblo de Yahweh, para el pueblo de Dios. Entonces damos gracias al Padre. Le pido al Padre que su Espíritu pueda hablarte, ministrarte, pueda tocar tu vida a través de este estudio que vamos a ver hoy y que pueda ser de bendición. Así que bendecimos en nombre de nuestro Padre, que el Yahweh te bendiga. Seguramente algunos todavía están trabajando por diferentes tipos horarios, pero bueno, yo aproveché este tiempo después de salir de trabajar también para poder dar el mensaje, ya que más tarde no voy a poder. Entonces vamos a ver hoy capítulo 12 y 13, vamos a ver la serie de los Hebreos, acerca de puesto los ojos en Yahshua, en el Mesías, o en Yeshua, como algunos lo dicen, en arameo, en hebreo, el nombre del Mesías, nuestro amado Yahshua, el Hijo de Yahweh. Y fíjense que el autor dice, puesto los ojos en el Mesías. Habíamos estudiado la semana pasada, donde decía el autor, puestos los ojos, o puesta su fe, o su vida, en el autor y consumador de la fe. ¿Quién es ese? El Mesías, el Hijo de Yahweh. Entonces habíamos estudiado la semana pasada el capítulo 10 y 11, que habíamos estudiado acerca de la advertencia al que peca deliberadamente. Y también habíamos estudiado acerca de la fe, la importancia de creer, de tener fe en Yahweh y cómo grandes siervos, grandes siervas en la historia del pueblo de Yahweh tuvieron fe. Entonces, estuvimos estudiando esto y hoy vamos a entrar a la última parte de la epístola de los Hebreos. Y vamos a ver acá en el título que lo primero que dice el autor es puesto los ojos en Yeshua, en Yahshua, en el Mesías. Ahora, cuando dice así el autor, ¿a qué se refiere? ¿De los ojos naturales o está refiriéndose a los ojos espirituales? Es a los ojos espirituales, puestos los ojos en nuestro amado Salvador. Nuestra mirada espiritual, no física. Entonces, vemos acá que lo que él está diciendo es que pongan su mirada espiritual en el Mesías. Ahora, sigue diciendo, y alrededor nuestro hay grandes testigos. ¿A qué se refiere esto? Que durante mucho tiempo Yahweh escogió a siervos, a siervas que fueron testigos del Mesías. Y eso ya lo expliqué en el estudio anterior. ¿En qué sentido? De que ellos creían y ellos habían recibido una revelación de que ellos, cuando mueran, iban a esperar hasta que el Mesías regrese. Entonces,
Luego sigue diciendo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ese peso se refiere a la culpa. Despojémonos de toda la culpa, del pecado, de que nos aflige, nos pone una mochila, nos pesa. Y dice, y que el pecado nos asedia. ¿Y qué significa esto? La palabra asedia significa bloquear, frenar o paralizar. Es decir, que el pecado nos trae un peso muy grande que tenemos que sobrellevar, pero no solo eso, sino que también nos bloquea, nos frena, nos paraliza. Entonces acá el autor está diciendo, primeramente, nosotros, como muchos, somos testigos del Mesías. Y luego sigue diciendo, pero tenemos que despojarnos de todo pecado, de todo peso que nos asedia, que nos frena, que nos bloquea. Y dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fíjense en cómo él en cada oración está hablando de diferentes temas. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Por qué? Porque está hablando de la vida, que la vida es como una carrera, que debemos de caminar o de correr con paciencia. Ahora, miren lo que dice el versículo 2. Puestos los ojos en Yahshua, el autor y consumador de la fe. Ahí lo tenemos. Cuando dice el autor de la fe, se está refiriendo que Él es el creador de la fe. De Él sale la fe, del Mesías. Y consumador de la fe. Y cuando habla de consumador, la palabra consumador, es de que Él fue el que la crea y Él es el que la utiliza, la que la consume. Cuando el Mesías ahí estaba en el madero y dice, consumado es, ¿a qué se refería? Hecho está todo listo, está todo hecho. Entonces cuando habla la Escritura acá que el Mesías es el autor y el consumador, Él es el creador, es el principio de la fe y Él es el que la explota. Él es el que le saca el jugo, le saca el provecho. Ahora, sigue diciendo, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió en la cruz, menospreciado y fue como oprobio y se sentó a la diestra del trono de Yahweh. O sea, fue avergonzado. Oprobio significa ser avergonzado en público. Y se sentó a la diestra del trono de Yahweh. Fíjense que dice a la diestra, a la derecha, no en el trono de Yahweh, a la derecha, a la mano derecha de Yahweh. Y él sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que el ánimo no desmaye. Perdón. Hijo, no menosprecies la disciplina de tu Padre Celestial. Ahí cambia la oración. Ni desmayes cuando seas reprendido por él. Porque Yahweh al que ama disciplina y azota a todo aquel que lo recibe por hijo. Fíjense que en el versículo 3 empieza nombrando de lo que el Mesías había pasado, del sufrimiento que vivió. Y luego dice, no menosprecies la disciplina de Yahweh, de tu Padre Celestial. Ni desmayes cuando eres reprendido por él. ¿Por qué está diciendo esto? Porque muchas veces nosotros tenemos que pasar situaciones difíciles, pruebas, fuego, tormentas. Y a veces Yahweh, a veces nuestro Padre, permite en sí que seamos zarandeados.
Entonces, cuando habla acá que Yahweh mismo disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, la palabra azotar es dar golpes. Y quizás muchos pueden decir, bueno, pero Dios es malo. ¿Por qué Dios es así? Bueno, porque Dios ama a sus hijos, por lo cual los corrige en el momento correcto. Entonces, seguimos. Versículo 7 dice, si soportás la disciplina, Dios te tratará como hijo. ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Es decir, que si el Padre disciplina al Hijo es porque el Padre lo ama, porque el Padre quiere lo mejor. Y dice, y Dios te trata como un hijo, por lo cual te disciplina. ¿Qué padre no disciplina a sus hijos? Aquel padre que no ama a sus hijos. Y sigue diciendo, si Él los deja sin disciplina, Él es Yahweh, si Él les deja sin disciplina, tengo la garganta un poquito congestionada, entonces son bastardos. Es decir, que si el Padre, nuestro Padre Celestial, no nos corrige con disciplina cuando nos tiene que corregir, entonces no somos hijos de Yahweh. Entonces pasamos a ser bastardos y no hijos. ¿Y quién es el bastardo? Es el que nació fuera de la familia. Es el que nació fuera de un matrimonio. Entre otras palabras, si Yahweh no castiga o no corrige a sus hijos, es porque realmente no son hijos de Él, sino son bastardos. Entonces, sigue diciendo el autor, fíjense en cómo va cambiando de tema en varios versículos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres que nos disciplinaban y los venerábamos, ¿no? Está hablando de este tiempo donde los padres nos corregían de tal manera que teníamosle miedo y aún le venerábamos. ¿Qué es venerar? Tener respeto. Porque mejor es obedecer al Padre Celestial que al Padre terrenal. Es decir, ¿qué significa esto? ¿Que no hay que obedecer a los padres el Padre terrenal? No está diciendo eso. Está diciendo, si nuestros padres nos disciplinaban y que muchas veces los venerábamos o los respetábamos, cuánto más Yahweh, el Dios de los cielos, nuestro Padre Celestial, nos exhorte, nos corrija, nos discipline, cuánto más Él, nosotros tenemos que respetarlo, tenemos que aceptarlo. Eso es lo que está diciendo el autor. Aquellos padres terrenales, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero Yahweh, nuestro Padre Celestial, es provechoso para nosotros, para que participemos en su santidad. Es decir, que si nuestros padres terrenales nos disciplinaban como a ellos les parecía o como a ellos entendían, ¿cuánto más Yahweh? ¿Por qué? Porque toda la disciplina que Él nos dé nos lleva a un solo propósito, que es la santidad. Es la santidad. Entonces sigue diciendo, versículo 11, ninguna disciplina es causa de gozo. Obviamente, ninguna disciplina que podamos recibir de cualquier área de nuestras vidas es agradable. Ninguna. No es causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da buen fruto. Y a los que por medio de ella, ¿por medio de quién? Por medio de la disciplina. Por medio de ella han sido ejercitados
los que realmente han servido al Padre. Entonces fíjense que acá el autor está hablando de la disciplina que no produce gozo, no produce sino tristeza, llanto, aflicción. Pero esa parte donde el Padre nos disciplina, viene algo bueno, el buen fruto espiritual. A los que por medio de ella han sido ejercitados. ¿Qué significa esto? Que por medio de la disciplina de Yahweh somos preparados, maduros, ejercitados. Somos personas que vamos en un proceso de capacitación. Entonces, es importante saber esto, de que el autor está hablando la comparación de la corrección de nuestros padres como padres terrenales y la corrección del Padre espiritual. Entonces seguimos. Sigue diciendo en el versículo 12, los que rechazan la gracia de Yahweh. Los que rechazan la gracia de Yahweh. Levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que nadie salga del camino, sino que sea restaurado. ¡Qué tremenda palabra! Fíjense lo que está diciendo ahí. Levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿De quién? De los hermanos, de aquellos que están pasando pruebas, necesidades. Y sigue diciendo, ahí dice, abran sendas derechas para sus pies, para que nadie salga del camino. ¿Qué camino? La senda antigua. ¿Qué camino? La senda derecha, la restauración de todas las cosas. El camino angosto, el camino que lleva a la salvación. Para que sus pies, para que nadie salga del camino, sino que sea restaurado. Perdón. Entonces, el autor está diciendo acá, es importante que nosotros podamos entender el propósito de Yahweh, la corrección de Yahweh, y a la misma vez caminar por la senda derecha. Y dice el versículo 14. En 14 dice, sigan la paz con todos. Sigan la paz con todos. Y la santidad, sin la cual, o sea, sin la santidad, nadie verá a Yahweh. La Reina Valera dice al Señor, pero está refiriéndose a Yahweh. Entonces sigue diciendo, que ninguno deje la gracia de Yahweh, y para que no brote ninguna raíz de amargura que la perturbe y la contamine a muchos. Fíjense en los consejos que está dando el autor de la epístola a los Hebreos acerca de poder ver diferentes temas. Capítulo 12 y capítulo 13 más el capítulo 12, él habla de un montón de temas que son importantes de entender para ir cerrando la epístola ya de los Hebreos. Ahora, el versículo 16 cambia de tema y dice, que no haya ningún fornicario y profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver Esaú? Esaú, ¿se acuerdan quién era? Esaú era el hermano de Jacob y era hijo de
Isaac. Entonces, Esaú era el mayor entre los hermanos y la primogenitura la tenía que recibir Esaú. ¿Qué hizo Esaú? Vendió su primogenitura a su hermano por un guiso de lentejas. Tan importante la primogenitura en un hijo mayor en una familia, y más la hebrea. Entonces dice que no haya ningún fornicario. ¿Dentro de qué? Del pueblo de Yahweh. Ahora, ¿qué significa la palabra fornicario o fornicar? Y quiero aclarar esto. Ya más adelante voy a dar un mensaje que hace mucho tiempo el Padre me lo dio, pero todavía no me da el ok para darlo, que es las relaciones sexuales en la Biblia. Y es un tema muy delicado de hablar, porque se tienen que tocar temas muy sensibles, muy privados, y me gustaría dar ese mensaje, pero estoy orando ya hace varios meses, creo que hace 8 o 9 meses me lo dio el Padre ese mensaje, y quiero darlo porque es muy necesario de aprender el tema sexual y de las relaciones sexuales en la Biblia. Porque hoy en día en la iglesia, durante muchos siglos, lo ven algunos como un tabú, otros lo ven como algo religioso o como algo que solamente se tiene que hablar o vivir en el matrimonio. Y eso no es así. Entonces voy a ver cuándo lo puedo dar y explicar bien el tema de las relaciones sexuales según la Biblia, según la palabra de Yahweh. Pero dice que no haya ningún fornicario. ¿Quién es el fornicador o el que fornica? No es el que tiene relaciones sexuales con una persona, como nos han enseñado. Es aquel que tiene relaciones sexuales con una ramera, en el caso hombre, con una ramera, una prostituta. Y es aquel o aquella persona que tiene relaciones sexuales desordenadas con todas las personas que pueda llegar a tener. Entonces, la fornicación no es tener relaciones sexuales con alguien, sino es ya una perversión, un desorden sexual. Tanto acostarse con una prostituta o una ramera, o poder tener relaciones sexuales con diferentes tipos de personas. O sea, no estar con una persona, sino estar con muchas. Puede ser en el caso de hombre o de mujer. Ahora, luego dice, o profano como Esaú. ¿Y qué significa la palabra profano o profanar? Significa que no es sagrado. Que no es sagrado. Entonces, dice acá el versículo 16, que no haya ningún fornicario, o sea, alguien que tenga relaciones sexuales con una ramera, o alguien que se acueste con todo el mundo, ni profano como Esaú. ¿Por qué? Porque dice que Esaú era profano. ¿Por qué? Porque él no valoró lo santo que era la primogenitura. Él hizo una profanación, él descartó, tiró a la basura lo sagrado que Yahweh le había dado. Entonces sigue diciendo, aún después queriendo heredar la bendición, ¿quién? Esaú, fue deshecho, no tuvo oportunidad para el arrepentimiento. Es decir, cuando Esaú quiso volver para atrás, ya no podía. Ya no podía. Entonces seguimos, versículo 18. Y vemos acá que del versículo 18 al versículo 29, voy a ver si lo puedo buscar un poquito acá. A ver si lo busco acá. Nos habla, voy a hacer un poco de resumen acá. Del versículo 18 al versículo 21 nos habla de la experiencia del pueblo hebreo en el monte Sinaí. Pero podemos ver también
que en el capítulo 12, versículo 22, vamos a buscarlo acá. Hebreos 12, 22, nos habla lo siguiente, y dice: porque se habrán acercado al monte de Sión, a la ciudad de Yahweh, Jerusalén, que es la celestial, donde habrá muchos millares de ángeles, y estarán inscritos en el cielo, y Yahweh será juez para todos. Y el Mesías Yahshua es el mediador del nuevo pacto y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Qué significa esto? Que desde el versículo 18 al 21 nos habla del pueblo hebreo, de una experiencia con Yahweh en el antiguo pacto. Por otro lado, del versículo 22 al 24 nos habla de una experiencia con Yahweh ya en un pacto celestial, es decir, un nuevo pacto. El Mesías trajo un nuevo pacto, que ese pacto es espiritual. El otro era físico, terrenal, de piedra. Este es espiritual, por medio del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Entonces, fíjense que luego sigue diciendo, versículo 28, recibiendo nosotros un reino inconmovible, o sea que no se mueve, tengamos gratitud mediante ella, sirvamos a Yahweh, agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Padre Celestial, Yahweh, es fuego consumidor. Y ahí termina el capítulo 12. Entonces, fíjense de todos los versículos que hemos leído, cómo habló de diferentes tipos, de diferentes temas. No se quedó en uno solo. Es como que dijo, bueno, me acordé de esto, me acordé del otro, me acordé del otro, y ahí empieza a escribir, ya sabiendo que la epístola de los hebreos se iba a terminar. Y en el capítulo 13, vamos a ver acá ya el final de la epístola. Y dice, versículo 1, permanezcan en amor fraternal. ¿Ven? Ahí cambia el tema totalmente después, de nuevo. Permanezcan en el amor fraternal. ¿Qué significa fraternal? Es amor entre hermanos, amor entre familia, unidos. Eso es amor fraternal. No se olviden de la hospitalidad, porque algunos hospedaron ángeles. ¿Qué está diciendo acá? No se olviden de ayudar a aquellos que quizás no tengan un hogar, aquellos que están buscando dormir, pasar la noche, un plato de comida, porque en la época del siglo I había muchas personas que vagaban por los pueblos, andaban. Y él está diciendo acá, no se olviden de la hospitalidad, porque algunos hospedaron ángeles. Y esto el autor le fue revelado, si no, ¿cómo puede saberlo él? Ahora, ¿qué significa esto? Esto pareciera que es de películas. Esto pareciera como que son películas como Sodoma y Gomorra, que aparecen los ángeles. Es medio raro, pero no, son ángeles que Yahweh manda a la tierra para cumplir una función. Recuerden que los ángeles se pueden materializar en personas. Yo esto lo enseñé ya. Entonces esos ángeles que Yahweh manda, dice él, puede ser que algunos de ustedes los recibieron en sus casas, pidieron poder pasar la noche, le dieron un plato de comer, le dieron una cama y al otro día siguieron su rumbo. Interesante. Y recuerden que el nombre ángel en el griego, que viene de ángelos, significa mensajero. Mensajero. Entonces seguimos. Versículo 3. Acuérdense de los presos, como si tuvieran ustedes presos, juntamente con ellos, y de los maltratados como si fuera maltratado.
En otras palabras, ponernos en el lugar de los hermanos que están pasando necesidad. Dice, al preso como si fuera que estás preso, y al maltratado como si fuera que te maltrataron. Ahora sigue hablando, diferentes temas. Ahora habla del matrimonio. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin manchilla. Y vamos a analizar un poquito este versículo. Dice honroso. ¿Qué significa honroso? Digno de honra, digno de exaltación, de ejemplo, de testimonio, de ejemplo. Digno sería en todos los matrimonios que en el lecho, ¿qué es el lecho? La cama matrimonial donde está el hombre y la mujer, el matrimonio, esté sin mancilla. ¿Y qué es mancilla? Sin daño, sin maldad. Que en la cama, que en la intimidad de un matrimonio haya pureza, amor, santidad. Ya voy a estar hablando del matrimonio también, si el Padre lo permite. Y dice, un matrimonio y una cama matrimonial, un lecho sin mancilla, sin daño, sin división, sin peleas, contiendas. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Yahweh. Ahí vuelve a decir. ¿Por qué vuelve a decir de los fornicarios y ahora le agrega los adúlteros? Porque había muchos hermanos en las congregaciones que estaban en ese tiempo que eran totalmente desordenados en el área sexual. Entonces dice, pero los fornicarios y los adúlteros, como les dije, fornicar no es tener relaciones sexuales. Fornicar es tener un desorden sexual con una ramera o con muchas personas. Tipo orgía o diferentes mujeres en el caso del hombre o diferentes hombres en el caso de la mujer. Y adulterio es cuando uno está casado con una persona y tiene relaciones sexuales con otra persona, que no es tu esposo y que no es tu esposa. Entonces, seguimos. Versículo 5. Vivan sin avaricia, agradecidos con lo que tenemos, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Tú serás mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Entonces, fíjense en cómo el autor, cómo el autor va diferentes puntos enseñando y va uniendo otros temas sobre el matrimonio y ahora habla acerca de lo que la necesidad que uno pueda tener de que el Padre tiene control de nosotros. Y sigue diciendo, acuérdense de los pastores. Ahora habla de la iglesia, ahora habla de los pastores. Acuérdense de los pastores que nos enseñan la palabra de Yahweh. Vean su conducta y imiten su fe. Miren lo que dicen los pastores, de los obispos, de los siervos que llevan adelante una congregación. Acuérdense los pastores que nos enseñan la palabra de Yahweh. Y veamos su conducta e imitemos su fe. Porque el Mesías es el mismo ayer, hoy y por siempre. No se dejen llevar por doctrinas diversas, doctrinas falsas y extrañas. Es decir, no se desvíen de la verdad, no se desvíen de la palabra de Yahweh. Es mejor afirmar el corazón con la gracia. Y en el versículo 10, vamos a buscar ahí, vamos a buscar Hebreos.
Permítanme un segundito. Hebreos 13, 10. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo acá? Bueno, Pablo o el autor, ¿no? Yo creo que fue Pablo. Dice, es mejor afirmar el corazón que con la gracia. Y dice versículo 10. Tenemos un altar el cual tiene derecho de comer los que sirven el tabernáculo. Y sigue diciendo luego. Sigue diciendo. En el versículo 11. Se fue la señal. Ahí volvió. Se había ido la señal. Dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Está hablando de otro tema totalmente que viene hablando ya de los capítulos anteriores. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el autor acá? Que está hablando de la importancia de las cosas que tenemos que entender como pueblo, de no desviarnos de la verdad, de poder estar en santidad, de que la congregación o la iglesia o el pueblo de Yahweh tenga un orden y no olvidarnos de la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es el Mesías y no olvidarnos de todo lo que se hacía en el antiguo pacto, que fue una sombra de lo que sería el Mesías. Ahora vamos a ir terminando en el versículo 15 y dice, ofrezcamos siempre a Yahweh por medio de él, sacrificio de alabanza, frutos de labios que confiesen su nombre. Ofrezcamos siempre a Yahweh por medio de él, sacrificio de alabanza. Frutos de labios que confiesen su nombre, Kadosh, Yahweh. Hagan el bien y ayúdense mutuamente porque Yahweh le agrada. Fíjense ahí, nuevamente habla de otro tema. El capítulo 12 y el 13 habla de un montón de temas donde él junta todos los temas diferentes. Vuelve a decir de los pastores, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por ustedes, por nuestras almas. Es decir, ¿por qué está diciendo esto? Porque no solo había un descontrol sexual en las congregaciones de ese tiempo, sino que no obedecían las autoridades espirituales que Yahweh había puesto. Entonces dice, obedezcan a sus pastores. Y yo quiero aclarar algo acá. ¿Qué es obedecer a los pastores? Es hacer lo que ellos nos dicen. Lo que la palabra de Yahweh dice, la palabra de Dios. Pero si ellos nos mandan a hacer algo que no está en las escrituras ni viene de Yahweh, no lo hagas. Porque lamentablemente muchos pastores no son guiados por el Espíritu de Yahweh, sino por su propia ideología, conocimiento, sabiduría. Entonces, cuidado con esto. Pero debemos de obedecer y respetar a esas personas que Yahweh puso como autoridad. Y si no congregás y si no vas a ningún lado, tu autoridad siempre va a ser el Mesías y Yahweh hasta que Él te marque. Porque después la iglesia lo que hace es condenarte. Porque no congregás, no vas a la iglesia, no hablas con hermanos. Pero acá se trata de lo que Yahweh quiere hacer con cada uno de nosotros. Entonces dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. Sujetarse no es agarrar una soga y atarme al pastor y decir, bueno, pastor, donde usted va, yo voy. No, sujetarse es respetar a esas personas. Porque ellos velan por nosotros. A través de la oración, a través del mensaje, a través del estar con nosotros. Oren por todos nosotros, que Yahweh
nuestro Yahweh, nuestro Dios de paz, que resucitó de los muertos al Mashiach, el gran pastor de ovejas, por la sangre del nuevo pacto, el pacto eterno. Y termina diciendo la carta ahí de los Hebreos: soporten las palabras de exhortación. Soporten las palabras de exhortación, porque está el hermano Timoteo. Si va a ustedes, luego iré a visitarlos. Ahora, este versículo puede afirmar que el que escribió la carta de la epístola de los Hebreos es Shaul, Pablo, porque estaba entre Bernabé y Pablo. Pero Bernabé tuvo muy poquito tiempo con otros hermanos de él, otros consiervos, y con Timoteo. El que estuvo siempre con Timoteo fue Pablo. Entonces le dice: soporten estas palabras de exhortación, porque está el hermano Timoteo con ustedes. Si va a ustedes, luego iré yo a visitarlos. Y saludos a todos los pastores y a todos los santos. Y ahí termina la carta o la epístola a los Hebreos. Entonces, bendito Yahweh por esta carta. ¿Qué podemos concluir con este estudio? Entonces, capítulo 12 y 13. Decir que es un repaso de todo lo que el autor vino hablando y de temas puntuales que las congregaciones de ese tiempo estaban viviendo. Por eso, cuando hablamos de la epístola a los Hebreos, estamos hablando de un contexto del siglo I donde todavía estaban esas congregaciones puras, esas congregaciones que buscaban la santidad, esas congregaciones que escudriñaban las escrituras, estudiaban, se llenaban del Ruach de Yahweh, hasta que en el siglo II todo empezó a cambiar. Entonces, atacar el estudio esta noche y entender que Pablo, ¿no?, que creo que fue Pablo el que escribió la carta a los Hebreos, mayormente que Bernabé, él se despide y él dice que volvería o iría a donde están los hermanos, donde estaría Timoteo. Así que hemos llegado al final de la epístola de los Hebreos. Ha sido de gran bendición. Hemos visto 13 capítulos, 2 capítulos más o menos por clase, un capítulo solo al principio, o sea que estuvimos 7 clases para estudiar todo el epístola de los Hebreos. Bendito Yahweh por eso. Gracias, hermanos, por estar presente, por seguir toda la serie de estudio de las epístolas de los Hebreos. Si no has visto otros estudios, busca ahí en el muro de la senda antigua y vas a ver que ahí están todos los estudios subidos, y también en YouTube, Eric Teixeira, el Ministerio de la Senda Antigua, restaurando las Sagradas Escrituras de Yahweh. Así que, hermanos, gracias, que el Padre les bendiga. Y terminamos entonces con la serie de la epístola de los Hebreos. Vamos a comenzar la próxima semana, si el Padre lo permite, sobre la serie de estudios del libro de Romanos. Va a estar muy bueno también ese libro, donde vamos a ver temas muy importantes de entender, donde nos han enseñado muy mal el libro de los Hebreos, el libro de los Romanos, y también entender de que cuando Pablo, porque el que escribió el libro de Romanos lo escribió Pablo, cuando Pablo habla de la ley, ¿a qué se refiere? Si habla de la ley de la Torá solamente o habla de otra ley. Hay 2 leyes que habla Pablo: la ley de la Torá, los mandamientos de Yahweh, y la ley del pecado. Por eso es importante escudriñar con un contexto hebreo el libro de Romanos. Por eso el Padre también me mandó a poder armar ese mensaje
y compartirlo al pueblo de Yahweh. Así que gracias, hermanos. He aprovechado este tiempo para poder dar este mensaje. Más tarde se me hacía complicado, entonces por eso no lo anuncié y preferí dar el mensaje así cuando pueda. Igualmente, quizás en la semana podamos ver otro estudio, si el Padre lo permite, o directamente el viernes. Que Yahweh les bendiga. Espero que haya sido de mucha bendición esta serie de estudios, libro de los Hebreos, epístola de los Hebreos, y cualquier duda o consulta, como siempre, me escriben en privado. Recuerden que se viene el año nuevo bíblico, muchos ya están celebrando, otros lo van a celebrar después. Viene Pesaj también, que es la primera fiesta de Yahweh, eso vamos a estar también hablando más adelante, pero vienen fechas especiales dentro del calendario bíblico. Yo ahí subí también varios videos del año pasado que habla del Shemitah. Primero habla de Rosh Hodesh, cabeza de mes, que es. Luego habla del calendario bíblico, expliqué bien qué calendario bíblico es. Y luego también lo que es el Shemitah, el 6.000 años de la humanidad. Y estamos ya en cumplimiento de que los 6.000 años se han cumplido y el Mesías puede venir para cumplir un séptimo tiempo o un séptimo milenio. Así que Yahweh te bendiga, hermanos. Seguimos adelante. No bajes los brazos. Seguí caminando la verdad. Seguí en la senda antigua. Seguí en la restauración de todas las cosas. Seguí escudriñando, orando, clamando al Padre. No importa las aflicciones, las pruebas, el cansancio. No importa lo que se levante. Seguimos adelante. ¿Por qué? Porque nuestra tarea es predicar la verdad, llevar la luz, sacar al pueblo de las tinieblas, de la religión, del paganismo, y sacar al pueblo de Yahweh de la contaminación, para que sea una mujer, una novia santa y sin mancha, para que cuando venga el Mesías pueda irse con el amado. Así que Yahweh te bendiga y nos vemos en la semana. Shalom, shalom.